Ok, en este caso vamos a abordar la farmacología del propofol y de la adenosina. El propofol es un anestésico que durante largos años ha sido utilizado con frecuencia. De hecho, la literatura nos refiere que se trata de el parenteral más utilizado en este caso. El propofol es un fármaco que, debido a sus propiedades farmacológicas, pues tiende a ser muy útil en la práctica clínica, ¿no? Sobre todo en aquellos casos de emergencia, en donde pues es preferible dar inicio con la apertura de la vía aérea, en este caso, la intubación endotraqueal. También la literatura nos refiere que es importante tomar en cuenta cada una de sus propiedades, puesto que va a determinar en qué medida nosotros podremos dar pauta con la duración de la anestesia, ¿no? En cuanto a su farmacodinámica, pues se trata de un medicamento cuya diana terapéutica será una región del receptor GABA, es decir, de los receptores GABAminérgicos, ¿no? En la práctica clínica, la dosis de inducción en un paciente sano, es decir, en aquellos pacientes donde no hay algún tipo de restricción, pues va de 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo, ¿no? En este sentido, es importante tomar en cuenta que pues las dosis siempre tienen que reducirse en aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, ¿no? Y que por lo tanto pues pueden llegar a tener alguna comorbilidad, ¿no? También la literatura nos refiere que la dosis siempre debe de ajustarse cuando el paciente está bajo tratamiento o ha sido inducido bajo otros medicamentos sedantes, ¿no? Como el tiopental, el letomidato o algunos de esa farmacología. La estadística nos refiere que el propofol pues ha sido un fármaco que ha representado también riesgos de infecciones, en este caso asociadas a la atención de la salud o infecciones nosocomiales, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque una vez que se manipula el campo estéril, pues este puede llegar a adquirir alguna contaminación bacteriana. Por ello, la literatura también nos refiere que una vez que el propofol sea manipulado, pues debe de ser administrado y que no debe dejarse pasar mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, este medicamento, por su semivida de eliminación, que es pues relativamente breve, pues tiende a ser muy útil para mantener la inducción en la anestesia, ¿no? De hecho, si hablamos digamos que de dosis eficaces, pues vamos a tener una clasificación importante. Por ejemplo, en este caso nos dicen que pues es recomendable una dosis pequeña en inyección directa, del 10 al 50% de la dosis de inducción en un tiempo de cada 5 minutos al menos. En este caso también nos refieren que el nivel farmacológico más estable va de 100 a 300 miligramos por kilogramo de peso por minuto. En cuanto a su administración, es importante tomar en cuenta las reacciones adversas que este puede causar, ¿no? En este caso, las restricciones, ¿no? En este caso, el propofol, pues al ser inyectado, es sensible de reducirse con lidocaína. Esto debido a que una de sus, digamos que de sus efectos inmediatos, pues es el dolor que puede causar al ser inyectado. Es por ello que es preferible que se reduzca con lidocaína, que se tomen en cuenta pues grandes venas del brazo, ¿no? En este caso nos refieren la parte antecubital, ¿no? Ahora bien, la farmacocinética del medicamento pues también es algo que debemos de considerar en la práctica clínica, puesto que va a limitar pues el tipo digamos que el alcance que se pueda tener referente a las dosis, ¿no?
En este caso, pues se trata de un medicamento cuyo metabolismo siempre será a nivel hepático, ¿no? Posterior a ello, su eliminación es meramente renal, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, puesto que en algunos pacientes que tengan comprometido, digamos que su función hepática, pues habrá que hacer intervenciones muy valiosas, ¿no? Pues el propofol tiende a, digamos que a unirse en alto grado a las proteínas, ¿no? Así como otros fármacos, ¿no? Como los barbitúricos. Por lo tanto, aquí lo que nos especifican es que, pues, en aquellas personas o en aquellas situaciones que modifican las proteínas séricas, tiene que haber una intervención para cuidar la dosis en este caso, ¿no? Las reacciones adversas que puede causar el propofol, pues en este caso las más importantes van a ser a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, ¿no? A nivel cardiovascular, la literatura nos refiere que se puede producir una disminución o un descenso brusco en la presión arterial, que es evidentemente dependiente de la dosis, ¿no? Mientras que a nivel respiratorio pues, se puede producir cierto grado de depresión respiratoria, ¿no? Ahora bien, si hablamos un poco de su farmacodinamia, que es la que nos propician estas reacciones adversas, se habla de un incremento en la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, también es preferible el monitoreo constante de los signos vitales en aquellos pacientes de emergencia, ¿no? En este caso también es importante tomar en cuenta que se debe utilizar con cuidado o con mayor precaución en pacientes con riesgo o con intolerancia a, a las disminuciones o descensos en la presión arterial, ¿no? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en la práctica clínica referente al propofol es que pues puede ser utilizado en pacientes embarazadas, ¿no? En este caso, debido a que pues, a pesar de que cruza las membranas placentarias, tiende a ser muy bien tolerado en este tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar de la adenosina, que pertenece al grupo de los antiarrítmicos, ¿no? En estricto sentido, se trata de un nucleósido, ¿ok? Este nucleósido va a ocurrir o a existir de manera natural y se puede administrar por vía intravenosa rápida, ¿no? En este caso para el control de arritmias supraventriculares, ¿no? En cuanto a su farmacodinamia, pues se trata de un medicamento que tiene interacción o una estrecha interacción con los receptores que se conocen como acoplados a las proteínas G, ¿no? En este caso, en las emergencias, en la práctica clínica puede ser administrado vía intravenosa de manera rápida para terminar con las arritmias que se conocen como arritmias de reentrada, ¿no? En este caso, el medicamento pues tiende a, digamos que a ser dependiente de la activación de corrientes de canales de potasio, ¿no? Que son sensibles a una sustancia que se conoce como acetilcolina en regiones específicas a nivel cardiovascular. La adenosina, en este caso, pues hasta el momento no se ha logrado comprender su mecanismo de acción por el cual disminuía las arritmias supraventriculares. Sin embargo, en la dosis, en este caso, como pueden observar, pues es una que nos refiere de preferencia que sea mediante un catéter intravenoso central, ¿no? De tamaño grande, ¿no? En este caso también es importante tomar en cuenta ciertas restricciones, ¿no? Aquí nos mencionan que los efectos de este medicamento pueden ser potenciados en sujetos que reciben el dipiridamol, ¿ok? Por lo tanto, será conveniente que en la práctica clínica haya intervenciones
por ejemplo, en las conciliaciones, ¿no? Cuando el paciente refiere en algún momento utilizar este tipo de fármaco, como el dipiradamol. Ahora bien, en cuanto a su dosificación, es preciso incrementar la dosis cuando el paciente ha recibido medicamentos como la teofilina y la cafeína, ya que estos medicamentos pues tienden a disminuir la biodisponibilidad de este medicamento en algunos casos, ¿no? Por ello es importante el monitoreo constante. Ahora bien, la adenosina puede ser eliminada en segundos mediante un fenómeno de captación que se conoce captación por acarreador, ¿no? En este caso ocurre casi en todos los tipos de células, ¿no? Y algo también muy importante que hay que mencionar es que em, la adenosina quizás sea el único fármaco que nos refiere a la literatura donde su eficacia requiere una dosis por vía intravenosa rápida, ¿no? En este caso, la administración lenta da como resultado pues la eliminación del fármaco antes de su llegada al corazón. Es por ello que no es recomendable, ¿no? ¿Por qué se menciona que es importante intervenir en aquellos pacientes que han recibido teofilina y cafeína? Bueno, porque ambos fármacos pueden inhibir algunos receptores de la adenosina y esto puede imposibilitar el tratamiento del paciente. En cuanto a la dosificación, la literatura nos refiere que la dosis inicial es de 6 miligramos intravenosos en un lapso de 1 a 2 segundos y debe ser vía directa, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? En este caso, si no hay respuesta, se repite la dosis, pero en este caso de 12 miligramos de la misma manera. Y también en cuanto a su administración, nos refieren que la solución compatible será la solución glucosada al 5% y la solución fisiológica. En este caso, los efectos adversos más relevantes es la hipotensión generada, ¿no? Esto pues está mediado por un fenómeno de vasodilatación y depresión en el rendimiento, en este caso del miocardio, ¿no? Que es lo que pasa similarmente con fármacos como la miodarona, ¿no? Ahora bien, los efectos farmacológicos de este medicamento pues pueden estar mediados también por los canales, en este caso de potasio o de calcio que causa, digamos, lo que causa el calcio intracelular. Finalmente, la bibliografía consultada en este caso es referente a las bases de la terapéutica de Goodman y Gilman y el manual de Catton de farmacología terapéutica.